Y una expresión en el Evangelio dicha por Jesús, donde afirma que todos los pecados pueden llegar a ser perdonados, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Se ha tratado de hacer una exégesis de este texto y de lograr entender cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo que no son perdonados. ¿Qué es lo que no se nos puede perdonar? Voy a tratar de explicarlo de esta manera. Cuando nosotros vamos a ciertos lugares que son muy atrayentes, que generan en nosotros mucha paz, especialmente una playa muy bonita, con aguas cristalinas, o espacios que son montañosos, que traen mucha paz, mucha tranquilidad, que uno se sienta, toma un café, aspira su aroma, y uno siente como si se recargara, como si se renovara, y uno dice, qué lugar tan bello, tan espectacular. Y uno de allí puede durarse un tiempo muy largo para poder contemplar la maravilla. Imagínense que un día una persona, uno le invita a ese sitio y le dice uno, quiero que lo mires, quiero que lo contemples. Pero esa persona obstinada simplemente cierra los ojos y dice, no quiero ver nada. Y todo el rato que permanece allí, está con sus ojos cerrados, se regresa a su casa sin haber visto nada. Dicho eso, ¿qué es un pecado contra el Espíritu Santo? Es un pecado de desconocimiento, donde uno tercamente, obstinadamente, dice, no quiero ver ni descubrir las maravillas de Dios. No me importa. No quiero conocer su amor, no quiero conocer su misericordia, no quiero conocerlo a Él. Ese es el pecado del Espíritu Santo. El pecado de la obstinación en el reconocimiento de la misericordia y el amor de Dios. Por eso, es que ese pecado no se nos perdona. No porque Dios no quiera, es porque la persona no está dispuesta a aceptarlo. Dicho eso, uno puede sacar entonces la conclusión de que si nosotros reconocemos la misericordia de Dios, Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Y eso es verdad, así lo dice la Sagrada Escritura. Pero siempre es bueno recordar, y me gusta repetirlo con cierta frecuencia, que siempre existe una condición para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Cuál condición? El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No porque Dios no quiera, sino porque yo soy el que no quiero. En el libro de Isaías, hoy, en el capítulo 1, el Señor, hablando a través del profeta a su pueblo, le dice esto: oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra han sido bíblicamente las dos ciudades símbolo del pecado extremo de la humanidad. Miren, ni siquiera durante la época del durante la época del Génesis, durante la época del diluvio universal, ni siquiera el Génesis llega a decir que el diluvio universal fue causa por el extremo pecado. Sodoma y Gomorra son el símbolo. Cuando uno oye hablar de Sodoma, cuando uno oye hablar de Gomorra, uno dice, son las dos ciudades que manifiestan lo que es hasta dónde puede llegar el pecado de una persona, el pecado de un pueblo. Es el pecado en extremo. Y entonces el Señor, hablándole a su pueblo, le recuerda y le dice que son como los príncipes de Sodoma y que son como el pueblo de Gomorra, pecadores. Y entonces el Señor hace una invitación: lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Toda esa frase se traduce:
conviértanse. Escuchen, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, conviértanse. Una invitación al pecado en extremo, pero también una posibilidad de que uno pueda llegar a convertirse. Y dice más adelante el Señor: aunque sus pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Qué es la grana? La grana es la semilla de la granada, pero no la granada nuestra que es pálida, la granada española, que es rojo, rojo, rojo intenso. Y que cuando usted con una semilla de esa de granada se la riega en la ropa, se la mancha, y esa mancha no sale. ¿Y qué es la púrpura? La púrpura es una sustancia rojiza en extremo, casi que color morado, que expelen unos moluscos en el mar, muy escasos de conseguir. Es una tinta de molusco, que esa tinta también se impregna tanto que se utiliza para tinturar prendas de vestir. Lo que quiere decir que la púrpura tampoco sale de la ropa. ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor? Que puede haber pecados que manchen aparentemente de manera irremediable la vida, como la grana y como la púrpura. Que uno diga, esto no va a salir nunca, esto no va a desmanchar jamás, voy a quedar marcado para siempre por este pecado. El Señor nos dice a nosotros: si ustedes se convierten, yo sí quitaré esa mancha de su corazón. Si la tinta de grana no sale, si la tinta de púrpura no sale, yo sí limpio. Por eso, aunque su pecado sea como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana, si saben obedecer. Fíjense cómo es el escalonamiento. Es primero, llamarnos la atención como si fuéramos pueblo de Sodoma y de Gomorra. Segundo, una invitación a lavar nuestros pecados, a purificarnos, a apartar de la vista de Dios nuestras malas acciones. Tercero, a recordarnos que no hay pecado, por mucho que impregne la vida, aparentemente imborrable, que Dios no pueda borrar. Cuarto, recordar que todo eso es posible mediante la obediencia. A mí este texto me parece muy bonito y muy interesante de cómo es un proceso de conversión, porque ciertamente hay que reconocerlo. De las cosas que nos hacen a nosotros más tercos, más testarudos, es no reconocer nuestra realidad. El ejemplo que les puse al principio, cuando uno frente a la maravilla de Dios, frente a nuestra propia miseria, uno simplemente cierra los ojos. Y cierra los ojos para no reconocer nada, ni para reconocer a Dios, ni para reconocer mi pecado. No me importa Dios, no me importa mi pecado. Frente a eso, ya no hay nada que hacer, por lo menos Dios no puede hacer nada, porque nosotros no se lo permitimos. Pero si nosotros abrimos nuestros ojos, descubrimos la misericordia de Dios, descubrimos nuestro pecado como la grana y como la púrpura, si obedecemos, Dios nos limpiará y Dios nos purificará. Por eso los procesos de conversión exigen el reconocimiento propio de quién soy, el reconocimiento de Dios para descubrir que lo que yo no soy capaz de hacer, Dios sí lo puede hacer. Ustedes saben que hay prendas de vestir que para nosotros son muy preciadas y que hay ciertas manchas
que son imborrables, que no salen de la prenda y que a uno le duele perder su prenda, precisamente por el aprecio que le tiene. Así como cuidamos prendas de vestir de manchas y queremos salvarlas, también tenemos que cuidar nuestra prenda de vestir, que es nuestra alma, y preocuparnos cuando hay manchas que nosotros mismos no somos capaces de limpiar, pero que Dios sí puede y quiere limpiar. Basta simplemente apartar de su vista nuestras malas acciones. Y Dios borrará toda culpa de nuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,